Feliz sábado tengan todos los que nos están sintonizando. Estamos muy a gusto de que estén con nosotros en el segmento de Jesús y la verdad presente. Y estamos muy gozosos porque sabemos que esta programación va a ser muy especial y de bendición para cada uno de ustedes. Y una vez más, invitándoles a la plataforma que tenemos aquí arriba, bajo el título El final de la verdad presente, que está escrito por aquí. Y pues, toca ver. Como siempre que estamos invitándoles que se añade a la página y que se suscriba, ¿no? Y que lo comparta, y que si tiene también dudas, usted nos escribe por el email que está por aquí y nosotros con gusto estamos, ¿verdad?, contestándole esas inquietudes, preguntas, sugerencias, dudas o agradecimientos. Y comparta el segmento, ¿no? Es muy importante, claro que sí. Así que mucho no te compartiendo, déjame decirte. Estamos creciendo, eso es lo importante. Eso significa que a ustedes les agrade el contenido, ¿verdad? Y que también lo comparten porque desean que otros conozcan el acontecer en estos momentos de nuestro ser. Así que vamos a comenzar con una oración. Oramos. Amante Padre que estás en el cielo, Señor, gracias te damos, oh Dios, por tu misericordia y amor en estos momentos. Pedimos la unción de tu Santo Espíritu a nuestra vida, que estemos receptivos a tu mensaje, Señor, y que podamos ofrecernos completamente a ti. Gracias por la obra que hace nuestra vida, en nombre de Jesús. Amén. En esta noche traemos la noticia que se titula Secretos de la Tierra Prometida. Vamos a ver. Arqueólogos desenterraron restos de una ciudad bíblica en la Tierra Prometida, donde se establecieron los israelitas alrededor del año 1446 a.C., tras salir de Egipto con Moisés. Los hallazgos de más de 3.200 años de antigüedad incluye muros de piedras, cerámicas y otros objetos provenientes de Zanoa, mencionada en el Antiguo Testamento. Según la Biblia, Zanoa fue habitada nuevamente después del exilio babilónico y sus residentes podrían haber sido responsables de reparaciones en Jerusalén, dando crédito a la narración bíblica sobre Moisés y los israelitas en la Tierra Prometida. En las excavaciones de Tabatepa, en año 2019, se descubrió muros de rocas blancas que se creían eran utilizados como terrazas agrícolas para prevenir la erosión. Los hallazgos, en su mayoría relacionados con actividades agrícolas del periodo bizantino temprano, indican la importancia del sitio y resaltan su significado potencial. Se revelaron numerosos fragmentos cerámicos. Algunos datan de la llegada de los israelitas después de 40 años de peregrinación y otros se produjeron en los 900 años siguientes. Otros hallazgos destacados incluyen una jarra con un sello que data del reinado de Ezequías. Además de las cerámicas, se encontraron otros artefactos como cuencos, cántaros y objetos metálicos, incluyendo joyas de bronce. También se descubrieron restos adicionales de estructuras antiguas, herramientas de hierro, clavos y tiras de bronce utilizadas para soldar. Así que, ¿de qué estamos hablando? Aquellos que nos han sintonizado recientemente, de unos hallazgos que se han realizado en lo que era el terreno de la Tierra Prometida, que sabemos que era, ¿verdad?, un espacio amplio de terreno. La primera pregunta para nosotros analizar con respecto a este tema es: ¿y cuál es el propósito del enemigo con respecto a la palabra de Dios? En conflicto inminente dice que en su afán para desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia, de suerte que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las Santas Escrituras. Y tal vez estamos presentando esta cita y ustedes se están preguntando, ¿pero cuál es la relevancia entre este texto y lo que se han encontrado? Pues mira, me maravilla saber que estos descubrimientos arqueológicos son una prueba más de la veracidad de la Biblia. Porque si ahora mismo encuentran esta arquitectura, estos sellos que tienen la evidencia de reyes que se mencionan en la Biblia, pues es por decirlo así, un punto más a favor de lo que es la santa palabra del Señor.
Y a través de esta cita vemos que siempre el enemigo busca la manera de que las personas sean ateas, que no crean en la palabra del Señor, que piensen que eso es algo antiguo, que ya no tiene relevancia, que piensen que eso tiene errores, y pues sabemos que eso no es así. Dios es omnisciente, omnisapiente y todopoderoso para poder preservar en su pureza su palabra. No sea así. Bueno, hay otra preguntita, a ver, ¿cuál es la razón del conflicto? Según dice, pisotear la ley de Dios, se niegan la autoridad del legislador. Es tan fácil hacer un ídolo de las falsas doctrinas y teorías como tallar un ídolo de madera o de piedra. Continúa la cita diciendo que al representar falsamente los atributos de Dios, Satanás induce a los hombres a que se formen un falso concepto con respecto a él. Nuevamente, volvemos. Muchas personas ahora mismo están eligiendo de todas las teorías que hay cuál es la verdad, porque la gente busca la verdad. Sí, busca la verdad. Y sí. sabemos que está la teoría evolutiva, está la teoría creacionista y otras teorías que cuando nos ponemos sobre la mesa a elegir cuál es la verdad, la guía que es fiel es la palabra del Señor, Sí. porque nada ocurre, por decirlo así, de una explosión ni con diseño inteligente. Así mismo. Hay un creador que todo lo puede, y eso es lo que el enemigo quiere, que nosotros nos reconozcamos, porque si él elimina de la ecuación la idea de creación, pues no tenemos que nuestra devoción dársela a quien nos creó, y eso es lo que él intenta, porque en su envidia, Sí. él desea que lo adoremos, ¿verdad que sí? Que lo reconozcamos. Exacto. Pero no es así cuando nosotros creemos en la creación y reconocemos a nuestro Dios como hacedor y creador. ¿Hay otra pregunta? ¿En qué momento de la historia nos encontramos? Eso es interesante, ¿qué momento, no? Último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo con respecto a la ley de Dios, o sea, los mandamientos, ¿no? Creo que estamos hablando aquí. O sea que no hace mucho que se habló sobre, pues, cambiar, nosotros hablamos sobre esto, ¿no? De la Biblia, que iban a quitarle, qué sé yo, el Nuevo Que Testamento. quieren eliminar el Nuevo Testamento. Que se había hablado aquí sobre eso. El conflicto es ese mismo, o sea, que se ha tratado de buscar la manera que nadie no tenga, o sea, no tenga esa información que tiene que ver más bien con la ley de Dios, que son los mandamientos de Dios. No, y también en el Nuevo Testamento hay 300 promesas de regreso de Jesús, entonces si tú lo eliminas, ¿verdad? Aquí esa otra. Pues estás eliminando de la ecuación de que Dios viene a redimir a su pueblo, los que son obedientes a sus mandamientos, ¿verdad? Y reflejan su carácter. Entonces, si eso no está, pues entonces, ¿qué le espera o más bien qué esperanza tienen los que confían en él? Exacto. ¿Ves? Y volvemos a lo mismo. Cuando nosotros reconocemos a Dios como nuestro hacedor, como nuestro creador y redentor, nosotros, por amor a él, que también es un don que él nos da, nosotros queremos serle obedientes y queremos reflejar su carácter y le damos la gloria y la honra. El enemigo se enfurece cuando el ser humano tiene esa capacidad y no es nuestra tampoco. Dios nos las da. Exacto. Dios nos da esa capacidad de vencer. Entonces, el enemigo odia a Dios y busca la manera de a cuantos pueda llevarse a cabo que no conozcan la verdad y que le pongan ideas que vayan contradictorias a lo que dice su palabra, pues es un terreno que él gana y se alegra de la destrucción. Otra cosita, Joca, que es lo que yo estoy notando. Por el internet, o sea que a veces es bueno, algunas cosas uno va aprendiendo, ¿no? Claro está. Pero hay cositas que no es correcto. Entonces mezclan una verdad con una mentira. O sea, que eso es lo que hacen. Entonces muchas veces la gente se pone a estudiar y estudia o sea, que no estudia la fuente, que es la Biblia, y se pone más bien a hacerle caso a personas que están, presentando un cierto tema, ¿sí? Y esos ciertos temas que ellos presentan, muchas veces no tienen ni fundamento, ¿eh? Y ahí es donde crea una confusión, ahí es donde crea una verdad que es una media verdad. Porque parte es cierto, pero otra parte no es. Y también están basando esa creencia o
una persona que ya le está dando el material o el mensaje ya, por decirlo así, digerido. Okay. Es nuestro deber, es el deber de ustedes, el estudiar todo tema con mucha oración directamente de la palabra de Dios, porque es el Espíritu quien nos habla. Exacto. Y que todo lo que escuchemos por ahí dice que hay que, mira, compararlo con la palabra del Señor. Con la palabra de Dios, sí. A la ley y al testimonio. Claro está. Hay otra pregunta que dice, ¿por qué es tan importante la palabra de Dios? Pues dice que la Biblia es la única regla de fe y doctrina. Ahí estamos. Y no hay nada más a propósito para vigorizar la mente y fortalecer el intelecto que el estudio de la palabra del Señor. Sí, entonces sigue diciendo, no hay otro libro que sea tan poderoso para elevar los pensamientos y dar vigor a las facultades como las vastas y ennoblecederas verdades que la Biblia. ¿Qué es lo que acabo yo de decir ahorita aquí? O sea, que la fuente es la Biblia. Así mismo es. Mira, las personas buscan la verdad. Las personas buscan crecer en capacidad, tener carácter noble, pero todo eso es posible y se puede cuando nosotros valoramos y entendemos que la Biblia es la verdad y que es la voluntad de quien nos creó. Exacto. Cuando lo entendemos, pues entonces nosotros apreciamos ese libro al punto de queremos, ¿sabes?, conocer todo lo que tenga ahí. Y dice que un texto explica otro texto. A veces Exacto. también está este pensamiento del enemigo de que eso es complicado, que eso es del antiguo, ya eso no tiene relevancia, o es que no se entiende, o eso es más que para los eruditos, que pasaba en el tiempo de los fariseos. Sí, eso es correcto. Y no es así, ¿saben? Quien inspiró la palabra del Señor es el Espíritu y es el que nos habla y nos revela. Dice que tenemos que estudiar tanto la palabra que tenemos que buscar los tesoros que en ella hay ocultos. Así que hay material para nosotros estudiar. Exacto. Y entender y capacidades. Exacto. De sabiduría que todavía nos falta por comprender, que es revelada por el Espíritu. ¿Hay otra pregunta? Sí, dice, ¿por qué debes creer en la Biblia? Es una buena pregunta. ¿Por qué debe creer en la Biblia? La búsqueda de la verdad recompensará a cada paso a investigador y cada descubrimiento le proporcionará campos más ricos de investigación. Sigue diciendo que los hombres se transforman de acuerdo con aquello que contemplan. ¡Wow! Esta línea. Voy a repetirla porque es que tiene profundidad. Los hombres se transforman de acuerdo con aquello que contemplan. Exacto. ¿Qué quiere decir eso? Si estoy frente a una pantalla viendo contenido, yo voy a hacer ese contenido, voy a reflejar esos caracteres. Si estoy todo el tiempo con malas amistades y lo que ellos me enseñan no le agrada a Dios, pues eso va a ser una imagen en mí. Quiere decir, en otras palabras, y volteando, ¿verdad?, todo este asunto, que si la importancia para mí es la palabra del Señor, yo voy a reflejar lo que ahí dice. Exacto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva. No en un principio Él habló y lo que no existía, existía. Exacto. Pues cuando leemos la palabra del Señor, lo que en mí no hay va a empezar a existir porque lo que hay ahí es su voluntad. Y es lo que vamos a empezar adquiriendo y vamos a empezar haciendo semejante a Él. Así que esto hay que entenderlo. Muchos sabios de la historia como Einstein, ¿verdad?, y otros más, Newton y demás, estudiaban la palabra. ¿Cómo es? Eso se encuentra en la historia. Se lo dejo de asignación. Y ellos reconocieron que era un libro que tenía mucha sabiduría. Sí. Quiere decir que cuánto más para nosotros, teniendo la libertad que tenemos para estudiar un libro tan preciado. En conclusión, los sucesos indican que estamos al final de los tiempos. Sí, porque es que todavía no ha cesado la lucha del bien, ¿sabes? Del mal contra el bien. Exacto. Y esto es un detalle más que nos alegra, que estas personas se den la tarea de estudiar y de revelarle al mundo de que, wow, mira, encontramos algo más que evidencia que la Biblia es la verdad. Exacto. Y eso es un punto más. Y no es para que, mira, ahora que es una realidad, pues mira, era verdad. No hay que entrar en la duda, porque cuando hacemos eso, el enemigo se goza. Hay que simplemente creer, ¿verdad? La evidencia histórica demuestra que la lucha entre bien y el mal, como dije, es una realidad, no es ficción. Eso real. Es así. La palabra de Dios es su voluntad, su ley, su
carácter. Y por eso el enemigo está contra ella. Oh, sí, eso porque claro. no quiere que... Porque la ley de Dios, o sea, los mandamientos, es el carácter de Dios. Y el enemigo no quiere que tú entiendas que Dios es realmente amor. Exacto. Conociendo que somos lo que contemplamos, elige a Cristo y a su palabra. Eso es así. Así que, Maranata, Cristo viene. Tiende tu mano, Señor, pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor, Salvador. Ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz. Ahora extiende tu mano, Jesús. Extiende tu mano, Señor, pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor, Salvador. Ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz. Ahora extiende tu mano, Jesús. Escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Nuevamente estamos aquí para continuar el estudio de la semana pasada. Estábamos hablando en relación lo que está ocurriendo en este mundo secular y cómo afecta lo que está ocurriendo en el mundo espiritual, en donde pues están las potencias espirituales del enemigo de las almas, del diablo, pero también está el pueblo de Dios que se nutre del cuidado, de la protección y de la información que le provee el Espíritu Santo. Así que nosotros no podemos limitarnos a lo que dice las Sagradas Escrituras. Tenemos que mirar, escudriñar, ver las noticias
¿qué está sucediendo? Lo que está escrito en la Sagrada Escritura está tomando lugar, se está cumpliendo las profecías. Y sin lugar a dudas, para aquellos como yo, que humildemente, pues dedico parte del día, todos los días, a examinar la Sagrada Escritura y ver cómo están cumpliéndose los señalamientos proféticos que aparecen en el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, los evangelios, los capítulos de Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, etcétera. Todo esto que está ocurriendo en el mundo, lo que Pablo le dice a Timoteo, lo que Pablo le escribe a los romanos y demás, todo está cumpliéndose, está teniendo un cumplimiento exacto, un cumplimiento que no se puede pasar por alto. Y entonces sabemos que hay diferentes denominaciones que están luchando por prevalecer y tener control. Quieren proliferar espiritualmente porque la proliferación espiritual pues redunda en aumento económico, finanzas y seguridad para estas iglesias que se mueven. El vehículo de acción de ellos son las finanzas, el propósito son las finanzas, mantenerse en poder. Pues todo eso nosotros tenemos que estarlo observando y darnos cuenta de que las profecías están siendo cumplidas exactamente como dicen la Sagrada Escritura. Y anteriormente nosotros hablamos de varias encíclicas que fuesen escritas no solamente por el presente líder del Vaticano, sino por líderes pasados que escribieron encíclicas con el propósito de afectar diferentes condiciones que están pasando en el mundo. Y la realidad es que cuando el Señor Jesús estaba hablando de su iglesia, cuando Él estableció su iglesia, estableció la iglesia para que fuera a predicar el evangelio. No era el propósito del Señor de que su iglesia se convirtiera en un cuerpo político. De hecho, Jesús nunca trató de alterar la política de su tiempo. Jesús no se interesó por tratar de derrocar ningún gobierno en el tiempo de Jesús. Había esclavos. En el tiempo de Jesús estaban ocurriendo cosas extrañas. En el tiempo de Jesús había un emperador completamente injusto que cuando el emperador deseaba hacer una incursión en una nación y eliminar, matar gente, allí hombres, viejos, mujeres, niños, etcétera, no se detenía. Y eso es lo que nosotros tenemos desde la conquista de Babilonia por parte de Nabucodonosor, después el caso de los persas, en donde Ciro y Darío conquistan no solamente Babilonia, sino las naciones que estos habían adherido al imperio. Luego tenemos a Alejandro el Grande, que en 33 años de edad había conquistado un mundo completo para Grecia y había establecido las creencias griegas en un gran número de las naciones del mundo. Y luego pues tenemos a los Césares de Roma que conquistan no solamente Grecia, sino que conquistan Egipto, conquistan Siria, conquistan en el oriente hasta Constantinopla, lo que hoy es Turquía. Señores, y ellos establecen unas cláusulas rigurosas, establecen unas leyes rigurosísimas. El César de Roma se declara como Dios, un ser divino, y exige adoración. Y por supuesto, cuando el obispo de Roma, que estaba al servicio del emperador de Roma en Italia, cuando a él se le dio la oportunidad de establecer leyes
en Roma, porque el emperador de entonces, Constantino, se había mudado para Constantinopla para establecer el Imperio Romano Oriental. Ahora el obispo de Roma, el líder entonces de lo que hoy se conoce como el Vaticano, ahora se le da autoridad, se le da prácticamente un trono y él comienza a hacer uso de él mismo para imponer las tradiciones de Roma, para imponer las leyes de Roma, imponerse de manera incuestionable e introvertible para los ciudadanos del imperio y hacer como a él le parecía. De allí que una vez que es afirmado con el título de Papa o el líder de todas las naciones del mundo, ya él tenía un poder político tremendo y precisamente por eso que vemos cómo la Iglesia popular comienza a tener una fuerza política devastadora en la cual aún los reyes de Europa se tenían que someter a sus designios, a sus solicitudes. Todos los gobiernos enfrentaron la situación análogamente a cómo se comporta el gobierno chino. ¿Cómo se comporta el gobierno chino? Allí tú no tienes voluntad. Allí obedeces o te destierran. Te ponen en una cárcel, te ponen a hacer trabajo duro, o de lo contrario te eliminan completamente. Durante la pandemia mundial, acabamos de pasar hace unos 4 o 5 años, más bien 4 años, de repente los gobiernos comenzaron a definir lo que es el matrimonio. Ahora el matrimonio no es solamente entre un hombre y una mujer, ahora el matrimonio puede ser entre personas del mismo sexo. De hecho, en algunos lugares está permitido aún el matrimonio entre familiares cercanos. Estamos diciendo padres, hijas, madres, hijos, hermanos, etcétera. Hay naciones ahora mismo en el mundo que eso se está llevando a cabo. Hay otras naciones en donde aún seres humanos están teniendo relaciones prohibidas en las Sagradas Escrituras con la creación más débil, la creación animal de este mundo. Algunos gobiernos han decretado que el matrimonio entre hermanos, padres e hijos no es incesto. Algunos gobiernos hoy día han eliminado de su vocabulario la definición de lo que es un hombre y lo que es una mujer. De hecho, uno de los miembros de la Corte Suprema de los Estados Unidos, la última persona en ser admitida a la Corte Suprema de los Estados Unidos, cuando el Congreso de los Estados Unidos le pregunta ¿qué es una mujer? Que defina lo que es una mujer. Esta persona se negó a hacerlo y le dijo que ella desconocía la definición actual para ese género femenino. Antes de eso nadie había tenido problemas con definir la diferencia entre un hombre y una mujer. La Constitución ha sido prácticamente puesta a un lado y los gobiernos se están tornando, o más bien lo hicieron durante la pandemia. Los gobiernos fueron los que dictaron lo que tú podías hacer y lo que no podías hacer. Si usted busca en la historia aún del paganismo, encontramos individuos reales, pero que se establecieron como dioses en este mundo. Uno de ellos, Nimrod, estableció su propio gobierno y su propia ciudad y se constituyó en rey y Dios. Este es un hombre que era nieto del único sobreviviente del mundo antediluviano, de Noé. Entonces tenemos también a Nabucodonosor, que hizo similar. Él quería ser adorado, precisamente por eso es que él edifica o forma una estatua
de oro, y él dice que esa estatua es figura de su persona y pide que todos los miembros de la nación babilónica le rindan pleitesía, que se hinquen de rodillas delante de él y que lo adoren como si fuera un dios. Tenían su propio reinado, su propia ciudad, y todos hacen lo que yo diga. Ese era el moto de todos estos líderes que habían aparecido en el mundo. Una vez el obispo de Roma se le dio autoridad en el imperio occidental de Roma, siguió la trayectoria de los emperadores romanos y exigió obediencia y adoración de parte de todos sus súbditos. Por eso usted lo ve que cuando no está caminando en su batimóvil, pues señores, lo llevan en una caseta, un cuadro que hacen allí, y lo cargan las personas, lo cargan en los hombros. Así que entonces ni aun la ley divina lo detuvo. Una vez que él logró tener la autoridad del imperio para hacer lo que le plazca, él se estableció como él le vino en gana. Entonces, más tarde, por ahí por los años 900 más o menos, establece el celibato no solamente para los hombres, sino también para las mujeres, excepto que pues ellos lo mantienen, los que quieren, y lo violan cuando quieren. Cambió la ley de Dios a su antojo y se proclamó el representante de Dios en la tierra. Y eso es algo que usted lo puede ver en cualquiera de los escritos del Vaticano, en donde el Papa se define a sí mismo como el representante de Dios en la tierra. De hecho, algunos de los cardenales lo han definido como Dios en la tierra. Ahora tenía la autoridad política y la autoridad religiosa. Bajo el dominio de los papas, sobre 150 millones de cristianos fueron asesinados, torturados, encarcelados, quemados en la hoguera o alimento de la fiera. 1260 años de iniquidad, crimen, abuso de autoridad, adulterio, persecución, intolerancia, engaño, mentira, usurpación de poder, sacrilegio, etc. Ocasiones cuando había no un papa ni dos papas, cuando había 3 papas y cada uno tenía su ejército y ellos se peleaban para mantenerse en el poder. La herida infligida por Napoleón Bonaparte en el 1798 comenzó a sanar en el 1929 con el Tratado de Letrán entre Mussolini y uno de los cardenales del Vaticano de nombre Gaspari en la Italia fascista totalitaria. ¿Cuál fue el acuerdo? Fue el acuerdo de darle 110 acres, 44 hectáreas de terreno al Vaticano ubicado en una de las colinas de Roma. Roma tiene 10 colinas y en una de ellas la colina nombrada Vaticanus, por supuesto, pues allí está depositado el Vaticano. Debido a más de 60 años que llevamos de ecumenismo, la mayoría del protestantismo ha desaparecido completamente. Ya nada impide al papado su desarrollo. De hecho, son muy pocas las denominaciones cristianas que se atreven a mencionar algo que sea negativo en relación al papado. Sin embargo, la Biblia está llena de declaraciones en las cuales nos dice bien claro, allí Apocalipsis 18 nos dice, salid de Babilonia, pueblo mío. En capítulo 17 dice que Babilonia es la madre de todas las rameras. Y cuando describe a esa mujer en cuya frente está escrito un misterio, Babilonia la grande, la descripción es clara.
una copa en las manos de esta mujer, una copa que está llena de abominaciones. ¿Y qué abominación más grande puede ser el hecho de que un sacerdote se atreva a hacer señales de magia, la señal de la cruz, enfrente de esa copa, y luego dice palabras mágicas? Ese es el problema, palabras mágicas, en las cuales él dice que ha convertido una galletica en el cuerpo y la sangre literal de Dios. En otras palabras, este sacerdote comete el sacrilegio de decir que él puede, a través de su magia, a través de su poder que le ha sido otorgado, él puede convertir una galleta en un Dios. Eso es terrible. Pero de acuerdo a la profecía bíblica, el papado va a recibir más que alabanza. Le darán adoración antes de que llegue el castigo final, que va a ser lanzado en el fuego eterno, dice la Sagrada Escritura. Apocalipsis 13:3 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La bestia siendo, por la descripción bíblica, la denominación católica. Y recuerden que yo les dije que yo me estoy refiriendo a los líderes de esa denominación. Hay muchos católicos muy buenos, gente santos, pero lamentablemente los líderes de esa denominación, ellos saben lo que enseñan y saben lo que dice la Sagrada Escritura en relación a sus enseñanzas. Y adoraron al dragón. Y el dragón, la Biblia dice en el capítulo 12, versículo 9 de la Sagrada Escritura, que el dragón es el diablo, Satanás, la serpiente antigua. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. La bestia siendo la denominación católica, el Vaticano. Y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? El papado por sí mismo no puede elevarse a la posición que tenía en Europa, a menos que alguien le asista, que alguien le ayude. Y eso es lo que el papado está tratando de conseguir actualmente en la reunión que está teniendo los G7 en Italia. Allí el que lleva la voz cantante es el Papa Francisco. El Papa Francisco quiere convencer a las naciones del mundo que sigan la ideología católica del Vaticano y que seleccionen el primer día de la semana, el domingo, como un día en que se detengan las fábricas, se detengan los automóviles para poder limpiar, bendecir, consagrar a la Madre Tierra. Ellos han hecho del planeta su Dios, la llaman la Madre, la veneran, etc. El versículo 11 del capítulo 13 de Apocalipsis dice: después vi otra bestia que subía a la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Quién es esta otra bestia? Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Ese otro poder, cuando usted busca la descripción que aparece en Apocalipsis 13, los versículos 11 al 18, representa, define a los Estados Unidos de Norteamérica. Luego le siguen las demás naciones del mundo. Apocalipsis 17:2 dice: el Señor Jesús le dice a Juan: ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y los 10 cuernos que han visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, dice el versículo 13, y entregarán su poder y autoridad a la bestia.
todos unidos, una mente, y eso es lo que persigue la Iglesia Católica. Los 10 reyes, el número 10 es un número universal en la Sagrada Escritura que incluye todos los reyes, o sea, todos los poderes políticos, todas las naciones políticas y civiles de este mundo. Y estos pues van a reinar con la bestia. En otras palabras, se van a someter lo que la bestia, el Vaticano, presente como una nueva ley para llevarse a cabo en este mundo, en donde el mundo entero, todas las naciones del mundo, se vean obligadas a cerrar sus negocios, a detener sus automóviles en el día domingo, y se van a tener que someter, se van a ver obligados a asistir a la iglesia ese día. Y aquellos que quieren guardar el 4º mandamiento de la ley de Dios, que dice en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, dice: acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el sábado, el 7º día, es reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que habita dentro de tus puertas. Porque en 6 días creó Dios los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. El Señor pidió en Juan 17 que su iglesia estuviera completamente unida. ¿Unida de qué manera? Pues unida espiritualmente. Que las leyes que Dios había establecido, las directrices que Dios había dejado para el estilo de vida que debían vivir los cristianos, los seres humanos en esta tierra, pues el Señor quería que todos tuvieran una sola mente. Una sola mente. Pues eso es precisamente lo que está haciendo el dragón, el diablo, Satanás, a través de los agentes que él tiene aquí en la tierra. ¿Y quiénes son los agentes del diablo? Pues el diablo está en completa oposición a todo lo que Dios ha dejado en este mundo. Cuando Dios le dijo a Eva, no comas de ese árbol, el diablo le dice, sí, come. Cuando Eva le dice, no, porque si como de él me va a suceder esto y esto. No te va a suceder nada, no te vas a morir. En otras palabras, el diablo, él es el peor enemigo de Dios. La antítesis de lo que es la divinidad. El Vaticano finalmente alcanzará su propósito, dominio mundial, y nuevamente alcanzará supremacía. ¿Pero a qué costo? La bestia, el dragón y el falso profeta están destinados al fuego eterno, de acuerdo a lo que dice la Sagrada Escritura. Vean lo que dice Apocalipsis, capítulo 20, el versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. El falso profeta es una nación que se presta para ayudar al papado a alcanzar los logros que el papado pretende, siendo que el papado no tiene su propia armada, fuerzas armadas, no tiene su defensa secular, pues hay países, particularmente el país de los Estados Unidos, que está dispuesto a darle su apoyo al Vaticano para que el Vaticano logre finalmente lo que se propone. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Tenía el Vaticano el apoyo mundial para sus ambiciones, pero no tenía lo más importante, la bendición divina. Pero es Apocalipsis 14:8 dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El vino representando doctrinas falsas, el furor, la ira y la fornicación, el hecho de que el Vaticano se apartó completamente de Dios para dedicarse
a propulsar, a promover las doctrinas del diablo, las doctrinas de Satanás, todas opuestas, contrarias a las Sagradas Escrituras. Dios tiene una advertencia para aquellos que ni obedecen ni se preparan para lo que viene. Apocalipsis 14, versículo 9. Dice, y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también, dice el versículo 10, él también beberá del vino de la ira de Dios. Ahora el vino representa lo que Dios ha de traer sobre esta tierra. El vino de la ira de Dios, o sea, el decreto de la ira divina. Y la ira de Dios, la Biblia la describe como las 7 postreras plagas. Él también beberá, aquellos que estén aliados a los desobedientes de la ley de Dios, dice, también beberán del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el versículo 11 dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. El propósito del diablo es lograr lo que quiso hacer con Jesús. Cuando el diablo tomó a Jesús en una de sus tentaciones, lo tomó y lo llevó a un monte alto, le dijo, si te inclinas de rodillas delante de mí, yo abandono mis propósitos y dejo tu iglesia tranquila. Jesús le dice, el único que merece adoración es Dios. Solamente a tu Dios adorarás y a Él le servirás. Son los 2 mandamientos por excelencia. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. La adoración está reservada para Dios y únicamente para Dios. Cualquier persona que se postra delante de otro poder que no sea Dios está cometiendo adulterio espiritual. Babilonia va a ser alcanzada por las plagas más horribles que han de caer sobre esta tierra. Las 7 postreras plagas. Apocalipsis 14:6 dice, vi volar por en medio del cielo otro ángel. Y este ángel representa a los mensajeros de Dios, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. El Papa no ha creado nada. Todo lo que ha creado es confusión en este mundo. Confusión en relación a las leyes divinas, confusión a la adoración, confusión en relación a lo que dice la Sagrada Escritura. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 dice que los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Los muertos quedan en la tumba esperando por la resurrección anunciada en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, los versículos 16 y 17, donde dice que el Señor regresará y con voz de trompeta ha de llamar a aquellos que todavía duermen en la tierra, aquellos que han sido muertos, creyendo en el Señor Jesucristo. Esos serán levantados, resucitados por el Señor Jesús. El Papa, por supuesto, dice lo contrario. El Papa dice que cuando una persona muere, va al cielo inmediatamente. Y si no va al cielo, va al purgatorio. Y entonces se queda en el purgatorio. Imagino que el purgatorio debe ser un lugar entre la tierra y el cielo. Y allí se queda estancado en una nube hasta que le recen suficientes Padres Nuestros y Ave María, y le recen suficientes rosarios y le den suficientes ofrendas a la Iglesia Católica para que el cura, el sacerdote, el obispo, el cardenal o el papa finalmente
declaren a esas personas que están en el purgatorio como dignas de entrar en el reino de los cielos. Es una cosa falsa, señores. El Papa no es sino un usurpador que ha querido tomar el lugar de Dios aquí en esta tierra, particularmente el lugar del Señor Jesucristo. El versículo 9 de Apocalipsis 14 dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, las 7 postreras plagas, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. El único a adorar es Dios. Los únicos mandamientos que están vigentes delante de Dios son los 10 mandamientos descritos en el libro de los Éxodos, del capítulo 20, los versículos del 3 en adelante, desde el 1 hasta el versículo 17. Nadie tiene el derecho a exigirte a ti que vayas a definida iglesia. Usted va a la iglesia que la Biblia describe como el pueblo de Dios. Y eso está descrito en Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis 12, versículo 17, donde dice que el dragón, el diablo, Satanás, se airó contra la mujer que es imagen o figura de la iglesia y se fue a hacer guerra contra el resto, contra el remanente de la iglesia. O sea, los miembros de iglesia fieles que viven en estos últimos días. El diablo le va a hacer guerra. ¿De qué manera? Eliminando los mandamientos de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia, el pueblo de Dios, está descrita ahí en ese versículo 17 del capítulo 12. Se fue a hacer guerra contra el remanente, el resto de la iglesia, los que guardan los mandamientos de la ley de Dios y tienen el testimonio y la fe de Jesucristo. Por la gracia de Dios queremos ser parte del grupo descrito en la Biblia que obedecen a Dios, escuchan su voz y salen apresuradamente de Babilonia. Apocalipsis 14, 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No podemos correr el riesgo de desviarnos de la fe que está basada en la palabra de Dios. Cualquier movimiento o denominación que altera la verdad y tolera los graves errores y tradiciones del papado sufrirá las consecuencias de su decisión. Es tiempo de asegurarnos de que todo lo que creemos y compartimos está sólidamente confirmado o afirmado en la palabra de Dios. El Señor nos invita a ser parte de esos mensajeros que anuncian el mensaje final que ha de proclamarse en este planeta antes del regreso de Jesús. Apocalipsis 14, versículo 6. Vi volar por en medio del cielo otro ángel, mensajeros, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dios quiere que no quede nadie. No debe quedar nadie en esta tierra que no haya escuchado la verdad. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo 20 concluye: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Marcos capítulo 2, versículo 27. Jesús dijo: aún yo soy el Señor del sábado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios les bendiga, Dios les cuide. Que podamos dar meditación a lo que se ha discutido en esta ocasión. No se rebelen sin antes haber examinado con lujo de detalles lo que dicen las Sagradas Escrituras y lo que está sucediendo en el mundo. El mundo está completamente vuelto upside down. Si dicen en inglés. En español dicen patas arriba. Completamente fuera de orden. Esto es un caos.
Y no es una nación, son todas las naciones del mundo. Y está el comunismo, y está el socialismo, y está la democracia, y está el republicanismo. Señores, hay tantas diferentes clases de gobierno. Este mundo está dividido y la gente están tratando de guerrear unos con los otros para establecer dominio. Pero el único reino que promete justicia verdadera, que promete equidad, que promete misericordia, que promete que no va a haber enfermedad, ni crimen, ni maldad, que toda la gente van a ser felices, es el reino de Dios. Es el único legítimo. Quiere el cielo que todos ustedes acepten a Jesús como su Salvador y pasen a formar parte de ese reino. Oramos. Querido Señor y Padre Santísimo, te damos las gracias por todas tus bendiciones, por tu amor y cuidado. Suplicamos, Señor, que bendigas a todos aquellos que han escuchado en esta ocasión y que puedan decidirse a formar parte de ese reino, primeramente aquí en la tierra, pero que pronto va a ser establecido finalmente en el reino de los cielos mediante aquellos fieles de este mundo que decidan aceptar a Jesús como su Salvador, como su Creador, como su Redentor y el que ha de darles vida eterna. Favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.